Buenas noches. Sí, bueno, siempre, como siempre, una noche cerrada. Acá estamos con la amiga Mafalda. Con la compañera Mafalda estamos, señores. ¿Es compañera Mafalda? Fue una de las discusiones de estos últimos días. Bueno, para mí es compañera Mafalda, y si no es compañera, por lo menos no pertenece a determinado No, seguramente lado. que no va a ser macrista Mafalda, eso está claro. No sé, pues diga, estamos en una localidad. No, es ¿de qué lado de la grieta puesta? Porque hay gente que no sé. Bueno, acá tenés el moñito, Mafalda, todo, y nos pareció muy pertinente. Estamos en la localidad de La Cruz, señores, a donde hemos venido a visitar al intendente, el señor Mauricio Jaimes, que nos ha recibido muy amablemente en su despacho y nos ha comentado cosas interesantes, sobre todo en el aspecto sanitario, por una iniciativa que ha tomado la comuna respecto del uso de ibuprofeno líquido inhalable. Claro, inhalable, sí. Sí, ojo, porque bueno, después vamos a pasar, si podemos, vamos a pasar un video informativo de unos científicos del CONICET sobre este tratamiento, porque la verdad es que no queda muy claro a veces, y parece que uno agarra la cápsula blanda del ibuprofeno, la mete en el inhalador y se la manda. No es eso, por favor les pido, no hagan... Sí, no lo hagan en su casa, claro. Pero bueno, es interesante. También estuvimos hablando de varios temas, entre ellos la comunidad regional Calamuchita. Sí. Y ahí surgen cosas interesantes. Ahí viene un auto, espera un poco. Porque espera, para colmo, ¿ya pasó? Sí. Bueno, nada, él no está de acuerdo con alguna de las propuestas de la comunidad regional. Sí, manifestó claramente que no, que él quiere tener cierta autonomía para manejar los protocolos. Da sus razones también. Sí, vamos a escuchar, porque está bueno escuchar lo que él plantea, y bueno, cada uno saca sus propias conclusiones. Bueno, estamos aquí con Mafalda aparte porque lamentablemente falleció Quino en estos días. En realidad falleció un día antes el día que nosotros salíamos al aire, el miércoles pasado, creo que murió, pero bueno, el programa, como sabemos, se graba de noche, de noche soleada. Un día anterior. Bueno, nada, la verdad que lamentamos mucho. Quino nos acompañó a todos en la infancia, con sus dibujos, con sus historietas. Bueno, Mafalda fue una de las más enigmáticas y emblemáticas, pero también... Enigmática, no quise decir emblemática, me salió enigmática. Emblemáticas, pero también tiene otras, ¿no? Había muchas de estas que él sacaba estos libritos sobre distintos temas, y siempre con un compromiso político social muy interesante también, ¿no? Una mirada, de línea interesante. Además una forma de dibujar, y las expresiones que hacían que de golpe solamente ver el dibujo uno ya supiera claramente cuál era el mensaje, ¿no? Sí, por otro lado, dentro de lo que era Mafalda, por ejemplo, podemos recordar la aparición de Libertad, este personaje que no apareció en las primeras historietas, que apareció a partir, creo, del número 4 o 5 de Mafalda, con un planteo bastante revolucionario para la época. Pensemos que esto estaba 80, y los ¿no? 60, sí, bueno, 70, en realidad arranca 80. En los 60. Mafalda cumplió 50 y pico de años, creo que arrancó siendo una publicidad y después pasó a ser un personaje de historietas, pero digamos que pasó toda la dictadura, digamos, ¿no? También, o sea, sí. Y hace poco, a raíz de la muerte de Quino, escuchaba que alguna vez le habían preguntado cómo sería Mafalda ahora de adulta, y él decía que no hubiese llegado a ser adulta porque sería una más de los desaparecidos. Sí. Planteando, creo, claramente una postura política y desde dónde se hablaba en Mafalda, ¿no? A veces un poco veladamente o con códigos para no
herir susceptibilidades. Sí, para no quedar tan expuesto en situaciones tan complicadas como la dictadura. Pero bueno, nada, queríamos recordar al maestro Quino. Y bueno, vos creo que también querrás recordar a tu ídolo Kenzo, que falleció también el día de ayer. Bueno, no era mi ídolo precisamente Kenzo, pero bueno, murió Kenzo, un gran creador también. O sea, se va perdiendo gente este año. Gente valiosa. Gente valiosa, sí, que se va perdiendo gente valiosa. Esta plaza, quiero decirles, no solamente por coronavirus, Kenzo, vale decir, Quino no, Quino estaba ya... Sí, estaba enfermo. Viejito, pero Kenzo... No, está enfermo por otra parte de Quino también. Tenemos varias cosas más en esta plaza. Allá está, ¿cómo se llama? Bart Simpson, por allá atrás. Ajá. Acá está el pájaro loco y el coyote. Una mezcolanza de personajes, ¿no? No, perdón, el correcaminos y el coyote. Sí. Así que bueno, nada. Y bueno, sabíamos que estaba esta... Vimos cuando pasamos, veníamos para ver a Mauricio, y nos pareció pertinente estar acompañados de Mafaldita en el inicio de Gallos Negros. Vamos a ver la entrevista con el intendente, ¿te parece? Y después seguimos. Después seguimos. Yo quise decir que ya... Bueno, buenas noches, estamos aquí como anunciamos con el intendente de la localidad de La Cruz. Sí, es una noche cerrada. Mauricio Jaime, sí, siempre salimos de noche y tenemos luz de día. Mauricio, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estamos haciendo un poco un recorrido por el Valle de Calamuchita, visitando intendentes y viendo un poco cómo está la situación de primero de las intendencias en general y después del tema de pandemia, ¿no? Que está complicando mucho las gestiones. Contanos un poco cómo están ustedes. Y no escapa, ¿no?, a la realidad que están viviendo todos los municipios del interior de la provincia. Lamentablemente en este tiempo estamos viendo cómo ha crecido en el interior, algo que también desde el principio nosotros estimábamos que se iba a dar de esta forma, ¿no? Íbamos a tener el pico fuerte en Buenos Aires, después cada una de las ciudades importantes del país, y sin duda iba a llegar a cada uno de los pueblos de la provincia, porque se vino comportando así esta pandemia, este virus en todo el mundo. Entonces, una cuarentena muy larga. Lamentablemente todo este tiempo yo creo que ha habido por ahí algunas cuestiones donde hemos tenido falsas expectativas, o se han generado falsas expectativas en cuanto a cómo nos podía ir, o a que si al virus le íbamos ganando o no, o éramos un modelo, un ejemplo a seguir. Entonces, desconociéndose la realidad, que la realidad era básicamente el virus va a llegar a todos lados y va a hacer daños similares de acuerdo a la composición demográfica que hay en cada lugar. Los daños van a ser un poco similares. lo que se está viendo en estos días es que se corrió un poco el foco de Cava, están bajando un poco los casos y están creciendo mucho en el interior, ¿no? Sí, así es. Y con registros que dependen de los testeos, con registros que hablábamos de que de un 1% para arriba de la población se va a contagiar. De hecho ya vamos alrededor del 2% lo que se mide, pero siempre se llegó a decir hasta que podemos hablar de un 10%. Entonces, son las realidades de lo que te va marcando la pandemia, con mucho sufrimiento. Creo que la sociedad en sí está sufriendo en esta parte del Valle de Calamuchita, la incertidumbre que te genera, principalmente una de las actividades que más influye es el turismo. Eso te iba a preguntar, claro, para La Cruz, el turismo, ¿tenés una idea del porcentaje que le genera ingresos al año o cuánto peso tiene en la economía local el turismo? Mira, aquí tenés, la economía local está relacionada a la agricultura y a la ganadería. Por eso te lo preguntaba. Y el comercio, pero en la parte comercial influye muchísimo sin duda el turismo. Bien. Entonces, podemos hablar que la actividad turística tiene alrededor de un 30 o un 40% de influencia acá, porque están todos los locales relacionados a comercio, la actividad del pueblo también y la recaudación se mueve en base al turismo. Bien, en el verano tenemos un camping con instalaciones donde se cobran los ingresos y los servicios que se prestan en ese camping. Claro. Tenemos los comercios que obviamente también se ven favorecidos por la actividad turística. Tenemos aquellos residentes de otros pueblos o ciudades o de otras provincias que tienen casas para vivir las vacaciones acá en La Cruz. Claro. Entonces eso te incide desde el aporte que te hacen por tasas y servicios, desde el consumo en la localidad, vienen todos los fines de semana largos o el verano, y obviamente los ingresos suben para nuestro pueblo. Entonces el turismo tiene una incidencia importantísima.
para esta localidad, y eso, la incertidumbre hoy de que no sabemos cómo vamos a empezar a trabajar, es lo que también lleva a que la gente se amargue. Acá, para que te des una idea, todo el año estamos preparándonos para esperar cómo va a ser el balneario, el festival del balneario, claro, y todo lo relacionado a eso, ¿no? Que es un mes y medio o dos de una actividad intensa. Claro. Y ahora que estamos así sin saber cuál va a ser la realidad, obvio que ¿cómo te ha repercutido todo esto en digamos, lo que ya venís gestionando, ¿no? Digamos, los ingresos de la municipalidad? Vos retomaste, continuaste tu propio gobierno. Hablamos de la pesada herencia, no vamos a hablar de la pesada herencia porque somos mismos. Pero ¿cómo te repercutió económicamente? ¿Pudiste sortearlo? ¿Estás con dificultades de cobro de impuestos o falta de caja, digamos, cosas que se te hayan dificultado? Yo creo que también en eso debemos tener una situación similar. Hay una falta de ingresos genuinos del municipio. Los trámites comunes y corrientes, las autorizaciones comunes y corrientes se hacen, pero después no podés exigirle al contribuyente que vaya y cumpla con las tasas, como en otras oportunidades que uno hacía moratorias, insistía en el cobro, notas, llamados pidiéndole a los contribuyentes que se acercaran. Ahora en esta situación obviamente que no se hace, pero por otro lado ha habido también un recorte de otros gastos que obligadamente lo hemos tenido que hacer, y actividades que se han cerrado, entonces también ha habido menos egresos, ¿no? Por otro lado. Se va equilibrando. Y a nivel municipal nosotros también teníamos un municipio muy ordenado en cuanto a lo que es la planta de empleados permanentes y contratados, entonces nos permite movernos con cierta tranquilidad. No hay un exceso en personal, que era una de las cosas que planteamos en el 2015 cuando asumimos. Hay que achicar el rol del Estado en eso, y no puede ser que el rol del Estado sea empleados y a sueldos altísimos, sino que hicimos un plan de reducción que va desde el propio intendente, eliminando gastos, viáticos y todo ese tipo de gastos que van aparte del sueldo. Eso se eliminó por completo, y bueno, desde allí para abajo, en lo que es la planta de empleados se hace exactamente lo mismo. Entonces, hoy podemos decir que estamos más tranquilos desde el punto de vista económico, porque estas cuestiones se habían previsto desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que uno viene proponiendo? Sí, de alguna forma, claro, el carácter un poco lo favoreció en ese punto. Sí. Mauricio, con respecto, hay otros intendentes que nos contaban alguna ayuda que han brindado a los comerciantes. Bueno, hemos visto municipios sobre todo turísticos, y hablaban de un incentivo en tasas o en cuestiones comerciales con el tema de la hotelería. ¿Ustedes han aplicado algún tipo de ayuda desde la comuna, desde una municipalidad, perdón? No, estamos trabajando de eso ya desde hace un tiempo para analizar el cómo. Yo planteo que hay que analizar en materia turística cómo vamos a arrancar, porque cuándo todavía no lo tenemos tan definido, pero sí el cómo, y en ese cómo también estamos hablando con ellos en cuanto a lo que hace a tasas, como decís vos, alguna ayuda o gestión de subsidios para que puedan solventar a veces el gasto inicial para los que tienen que reabrir, o aquellos relacionados al rubro gastronómico. Llega un momento en que abren y solamente es para mover la mercadería que tienen, y a lo mejor los servicios como la luz y el agua se le van cada vez más costosos y no pueden afrontarlo. Entonces, bueno, ahí está el municipio analizando para acompañarlos, y yo creo que es la etapa que se viene. Turísticamente, yo creo, y lo hemos hablado, ¿no? Esto pasa por una cuestión de analizar la realidad que tenemos, y me parece que sí o sí hay que apelar en primer lugar a la responsabilidad individual de cada uno para que la actividad se pueda retomar, con los protocolos mediante, protocolos que cada vez son más trabajando débiles. En relación a la comunidad regional o comunidad regional la nueva línea esta que se abrió de algunos intendentes que se abrieron por fuera de la comunidad, pero ellos nos contaban que están trabajando un protocolo, una idea conjunta de varias comunas y municipios para generar justamente esto, ¿no? Una propuesta conjunta del Valle de Calamuchita para el turismo. ¿Ustedes están participando de esas reuniones, de esas propuestas? Nosotros institucionalmente, dentro del marco de la comunidad regional, sí.
De hecho, hace una semana estuvimos con Daniel López, que también él está en la Comisión de Turismo de la Comunidad Regional, analizando algunas particularidades. En primer lugar, lo que planteamos nosotros es que los COE regionales y los COE que hay en cada provincia, en este caso el COE de la provincia de Córdoba, tienen que darle ya a los municipios, por decirle, darle las riendas para que empiecen a analizar la situación y que sea el municipio el mismo que lo proponga, porque no podemos estar esperando bajadas de línea desde arriba sin que conozcan a veces nuestra realidad. Cada pueblo tiene que hacerse cargo de la decisión de reabrir turísticamente, asumir las consecuencias o los beneficios, o pueden ser beneficios o algún perjuicio, sin duda que en esta situación algún perjuicio vamos a tener, pero cada municipio tiene que asumir las consecuencias y juntarse con los operadores turísticos, con los relacionados a lo gastronómico, los cabañeros, hoteleros, y planificar la apertura. Claro. Eso me parece que es lo más lógico. Va a depender en gran parte del estado de ánimo de la gente también, de cuánto yo estoy dispuesto a arriesgarme para poder salir y tener los otros beneficios que te da la actividad turística, porque el turismo para uno es recreación, es paz, es tranquilidad, es descanso, claro, que también forma parte de la salud. Entonces va a depender del estado de ánimo que tengamos en ese momento para decir, sí, asumo las consecuencias y salgo. Le doy lugar a esta otra parte de la salud. Y todas las medidas que se vayan diagramando de ahora en más, me parece que todas deben tratar de cuidar algo fundamental y que se ha visto tan dañado en este tiempo, que es la intimidad y la libertad de las personas, la privacidad de las personas. Por eso, cuando se hablan de algunos proyectos relacionados a aplicaciones, claro, se hablaba de una pulserita con código QR, claro, no podemos, sinceramente, no podemos permitir eso en el Valle de Calamuchita. No podemos permitir que una persona que quiere ingresar a visitarnos se le ponga una pulsera, una tobillera, un código QR, una aplicación y que yo con eso te siga por todos los lugares donde vos vas. Es una locura. Es lo peor que podemos hacer los políticos de que en plena época de pandemia facilitemos este tipo de negocios, porque son negocios. En primer lugar, no te dan ninguna seguridad en materia sanitaria. ¿Qué seguridad te da que te pongan una pulsera y una aplicación en el celular de que no vamos a contagiar a nadie o que no nos vamos a contagiar? Tiene que ver con la trazabilidad de casos. En cuanto a la trazabilidad, tampoco te da ninguna seguridad. No es una seguridad ni al 100%, ni simplemente sabe dónde anduviste, pero después, en la declaración jurada que vos hagas, o qué hiciste, o si realmente hubo un contacto estrecho o no, sí, tampoco te lo puede decir. No te lo va a decir una aplicación. En segundo lugar, la privacidad de las personas, que vos le vas a estar entregando a una empresa privada todos tus datos y todo lo que haces, todo tu movimiento, cuando en realidad salís a descansar y a desconectarte un poco de toda la situación que generó este 2020. Claro. Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad también, y nos ponemos en el lugar del visitante y también nos ponemos en el lugar del municipio o de aquellos que presten esa aplicación, de los que te faciliten, te obliguen a usar esa aplicación. Supongamos que sale una persona de paseo, se va al río, se va a cenar y en ese momento tiene un episodio que viene alguien y te roba la habitación. ¿Qué seguridad tenemos nosotros, municipios, si aplicáramos eso? Que no vamos a ser hasta incluso sospechados por el manejo de cierta información que contribuya a que el delincuente pueda entrar sabiendo que nosotros no estamos, sabiendo que el turista no está. Entonces hay muchas cuestiones para analizar. No hay que hacer de esto negocios o apurarnos en las medidas que tomemos. Y en primer lugar hablamos de recuperar el sector turístico y la actividad turística y los ingresos de un sector tan golpeado, y vamos a permitir que venga una aplicación que la maneje una empresa privada y le saque recursos al turista, que esos recursos tendrían que quedar en Calamuchita, porque si se le cobra por esa aplicación a los turistas, el turista va a ser 2.000 pesos, 3.000 pesos o lo que sea por persona, menos que va a invertir en salir a cenar, en comprar en un puesto regional, en una excursión, en combustible. Claro. ¿Entendés? Entonces, son cuestiones para analizarlas muy fríamente. Cada municipio tiene que tomar las riendas, asumir los riesgos y las consecuencias de esta situación y decir, bueno, vamos a abrir turísticamente nuestra localidad en el tiempo que nosotros lo determinemos y de tal o cual forma, y con protocolos para cada actividad. Los cabañeros será de una forma, los hoteleros de otra, las excursiones de otra, sí, los restaurantes. Los restaurantes, tenemos que analizarlo detalladamente. No podemos decir en cuándo para aclarar, claro. No es que
uno ya sabe cuándo. Que esta es otra parte importantísima que no nos tenemos que olvidar. Hay que empezar a charlar con el vecino común de acá del Valle de Calamuchita y con el futuro visitante o el turista. Hay que tratar de unir y de dejar de lado o vencer ese miedo que hay entre el lugareño con el visitante. Claro. Esa es otra sensación. ¿Me entiendes? Sí. Entonces hay muchas cosas para ir abordando y uno acá a veces lo puede hacer porque hablas día a día con el vecino, entonces le explicas. Hay que vencer también ese miedo del lugareño respecto al visitante. Sí, porque también hay mucha gente que tiene miedo, claro. Y es mucho para trabajar. Entonces, claro, ¿quién tiene que hacer eso? ¿Una empresa privada? ¿El gobierno nacional? ¿El gobierno provincial? No, en primer lugar, los gobernantes locales tenemos que trabajar en eso. En ese sentido, vos nombraste varias veces esta cuestión de que cada municipio tomara las riendas de la situación. ¿Ves posible que ustedes como municipios se están planteando, en el caso de que haya un consenso en el Valle de Calamuchita, participar de una propuesta regional, o ustedes creen que es más plausible trabajar cada uno individualmente con las reglas que se proponga cada municipio? No, yo creo que cada uno debe ir actuando de acuerdo a la realidad que tenemos. Son distintos, más allá de que acá se puede decir que empieza gran parte o empieza el valle. Somos distintos en muchos aspectos, entonces me parece que puede adoptarse algún criterio a nivel regional para algunas cuestiones, pero hay otras que sí o sí las tiene que analizar cada municipio, ver cómo vamos a trabajar con los camping. Tenemos camping para estadías, para motorhome, acá tenemos en cuanto hay que generar protocolos para un montón de situaciones. Sí, hay actividades que inciden más. Podemos trabajar nosotros mucho con el que tiene casas de fines de semana y ofrecerle ya una estadía más larga, pero yo creo que todo lo tiene que analizar cada uno de los gobernantes locales con su equipo, y esa va a ser la forma en que podamos darle nosotros sanitariamente mayor seguridad a la gente, asumir los riesgos, ¿no? Cambiamos un poco de tema, porque uno de los temas muy interesantes que me pareció para charlar contigo es ustedes están adoptando un nuevo protocolo, una nueva medicación, digamos, que se inventó, según tenemos información aquí en la provincia de Córdoba, se empezó a implementar, que es la nebulización con ibuprofeno líquido, que está teniendo muy buenos resultados. Y bueno, ustedes son la primera comuna, por lo menos la primera municipio que lo está adoptando en el Valle de Calamuchita seguramente, y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo llegaron a esto y cuáles son las aplicaciones que puede tener este tratamiento. Sí, este tratamiento se venía investigando desde hace mucho tiempo en la provincia de Córdoba para otras afecciones. Y un grupo de investigadores empezó a trabajar ya con el ibuprofeno inhalado para los pacientes de COVID. Claro. Con una aplicación muy sencilla. El nebulizador común a pistón, para los que saben del tema, uno se ha integrado, lo he investigado un poquito ahora poco, pero los que ya saben del tema, es un nebulizador común a pistón. El que tiene uno en la casa. El que tiene uno en la casa, de los más antiguos, digamos, de los más básicos. Una ampolla de ibuprofeno inhalado, y con eso se le hace la nebulización al paciente, con todas las indicaciones médicas del grupo de científicos de este proyecto a nivel provincial, y que ya se está expandiendo en todo el país, porque están haciendo tratamientos en distintos puntos del país, en Jujuy, creo que La Rioja, Salta, Buenos Aires, están haciendo tratamiento con esto, y la verdad que tienen resultados sorprendentes, ¿no? de lo bien que hace, y evita algo que apuntamos desde el principio. Nosotros, cuando decíamos que había que hacer el aislamiento domiciliario, la cuarentena, quedarnos en casa, era básicamente para que no se saturara el sistema de salud, ¿no? Bueno, este tratamiento del ibuprofeno logra eso, que al paciente diagnosticado positivo, antes que empiece con síntomas graves o síntomas fuertes, se le empiece a aplicar este tratamiento y no necesita la internación. Eso podría morigerar, digamos, las consecuencias. Exactamente. Claro. Evitas esas consecuencias de que el paciente tenga que caer en la internación. Claro. Entonces, según tengo entendido, baja muchísimo la necesidad de respiradores, o sea, se genera una desinflamación pulmonar que, bueno, no somos médicos, pero digo, más o menos lo que uno ha leído e investigado, genera esto, ¿no? Una baja en la necesidad de internaciones y de respiradores, que son una de las fuentes en este momento más escasas del sistema de salud. Ese es uno de los principales problemas que tenemos, y que no hay recursos. Cuando hablamos de recursos, no solo desde el punto de vista recursos materiales, respiradores, sino también recursos humanos para que apliquen ese tipo de terapia.
Y con este tratamiento vos evitas, cuando el paciente ya empieza a estar con unos síntomas fuertes que lo determine el médico en base a los signos vitales y ese tipo de parámetros, se le empieza a aplicar este tratamiento por 2 días, 3 días, 5 días, 6 días, los días que sean necesarios, con nebulizaciones cada 8 horas, y realmente el resultado... Y digamos, la disponibilidad de ese medicamento la tiene hoy el municipio, ¿cómo es? Sí, nosotros empezamos a trabajar por consejo de un intendente colega de Arroyo Cabral, que vecinos de Arroyo Cabral trabajan en este proyecto en la provincia. Empezamos a trabajar y a traer los equipos, o sea, los nebulizadores. Después también un vecino de la localidad nos aportó más nebulizadores y las capotas que se usan para cuando la aplicación se hace en un lugar cerrado. Entonces adquirimos los nebulizadores, adquirimos las capotas, que es para proteger al paciente, y también las dosis del ibuprofeno. Entonces hoy contamos con todo eso nosotros en nuestro hospital. ¿Se está aplicando o todavía no han necesidad? Lo hemos aplicado, lo hemos enviado a todo el equipamiento a una localidad vecina, que el conocimiento que tengo, el informe que nos pasan es que la evolución es muy favorable del paciente, un paciente grande, y ya se le está aplicando. Y como te decía, ya tenemos todo este equipamiento de nosotros en el hospital para tratar de abastecernos nosotros ante cualquier necesidad, pero también empezamos a coordinarlo con la región. La directora de salud de la comuna de Luti, el director de salud de Río de los Sauces, Las Caleras. La idea es contener a toda la región del sur de Calamuchita, y también nosotros, haciendo esta tarea, evitar que se congestione el hospital regional de Santa Rosa. Entonces, esa es la idea y la metodología de trabajo, tratar de coordinar nosotros acciones para no llevarle más problemas al hospital regional, sino que tratar de brindar soluciones en la medida de nuestras posibilidades. Mauricio, muchísimas gracias por recibirnos. Esperamos poder charlar más adelante para ver también cómo se preparan para el verano cuando estemos más cerquita, y también tener alguna novedad si aplican este tratamiento, con qué resultados. Así que seguramente estaremos hablando más adelante. Bueno, muchas gracias por visitarnos y dispuestos a recibirlo cuando puedan, y ojalá que la situación mejore y que podamos, como decíamos hace un rato, vencer un poco el miedo, y que la pandemia nos deje salir. Poder compartir un poco más entre todos, ¿no? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Acá estaba editando el programa, y como nos quedamos con un poquito de ganas de tener un poco más de info de esto de el ibuprofeno inhalado, me puse a buscar. Hay un grupo de científicos del CONICET, en realidad son dos, una científica y su becario, que están promoviendo un sitio que se los recomiendo muchísimo, que se llama Science and Art. Lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y ellos hacen artículos artísticos, tazas, mates, un montón de cosas, que los venden para financiar investigaciones que ellos promueven del CONICET. Así que, bueno, y dentro de sus videos de divulgación ahora están hablando mucho de coronavirus y de cuestiones que tienen que ver con el coronavirus, fake news, etc. Y entre ellas hay un video muy importante y muy explicativo que habla justamente del ibuprofeno inhalatorio. Así que se los paso para que tengan un poco más de data. Y con esto los dejo. Perdón, Tracy, por hacer esta sección solo, pero bueno, ya viste cómo es esto. El programa va a terminar siendo mío. Lo sabemos. Chao. Hola gente, hoy les voy a contar que investigadores del CONICET, de la Universidad de Córdoba y la empresa química Luar desarrollaron un tratamiento único en el mundo basado en ibuprofeno para aliviar los síntomas del COVID-19 y salvar muchas vidas. Sí, escucharon bien, el vapuleado ibuprofeno. Y digo vapuleado porque al principio de esta pandemia la OMS había declarado que el ibuprofeno podría empeorar los síntomas del COVID-19. Y ordenó, si tienen fiebre, tomen paracetamol. La suerte cambió para la droga, y en mayo de este año un grupo de Israel demostró fehacientemente que no hay relación alguna entre el uso del ibuprofeno y el empeoramiento de los síntomas del COVID-19. Afortunadamente, los cordobeses tampoco le hicieron caso a la OMS y en silencio fueron desarrollando una solución inhalatoria de ibuprofeno que les había dado muy buenos resultados con pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, trataron a 80 pacientes con COVID-19 con la nebulización de la solución inhalatoria de ibuprofeno y encontraron que el 70% de los pacientes tuvieron una mejoría importantísima, disminuyendo los niveles de hipoxemia, y ninguno de los 80 fue al respirador. Muy buenas noticias.
Pero ojo, que la solución de ibuprofeno no es la que tenemos en casa. Así que por favor a ninguno se le ocurra hacer una nebulización con el líquido de la cápsula blanda. Por favor, no. El ibuprofeno que tenemos en casa no es soluble en agua. Y los cordobeses lo que generaron fue una molécula de ibuprofeno soluble en agua denominada ibuprofenato de sodio, la cual al nebulizarse queda suspendida en pequeñas partículas y puede entrar en los pulmones. Una vez en los pulmones tiene dos mecanismos de acción. Primero, el antiinflamatorio clásico del ibuprofeno, que es inhibir a la enzima ciclooxigenasa, que es una enzima que genera mediadores inflamatorios como las prostaglandinas y los leucotrienes. Esta acción antiinflamatoria sería de mucha utilidad en el COVID-19 porque sabemos que el virus desarrolla una respuesta inflamatoria exagerada conocida como tormenta de citoquinas. Inhibir esta reacción que genera el virus sería muy importante para que los pacientes no desarrollen síntomas realmente graves. Segundo mecanismo, el ibuprofenato de sodio es una sal y se puede intercalar entre los lípidos de la membrana lipídica que envuelve a los virus envueltos como el SARS-CoV-2. Entonces el virus se desestabiliza su estructura y pierde poder infectivo. Esto se demostró in vitro para los virus envueltos del Zika y del ébola. Otra muy buena noticia. Actualmente el ibuprofenato de sodio se está usando en un ensayo clínico que se desarrolla en la provincia de Córdoba, Jujuy y Buenos Aires. Y los investigadores creen que después de 3 meses, si los resultados son positivos, la ANMAT va a autorizar el uso del medicamento para toda la Argentina. Por ahora, solo se puede usar dentro del ensayo clínico, ojo, dentro de la provincia de Córdoba, porque el ente regulador provincial autorizó el uso del medicamento ibuprofenato de sodio como tratamiento para el COVID-19 bajo el título de uso compasivo ampliado. Atajos en tiempo de coronavirus y dado a que el ibuprofeno es una molécula que conocemos hace mucho tiempo y conocemos el perfil de seguridad. Esperemos que la cosa funcione y nuestras felicitaciones al grupo del CONICET de la Universidad de Córdoba por su astucia intelectual. Chao. Bueno, venimos de hablar con el... Es que venimos de hablar con el intendente de La Cruz. No venimos de hablar del intendente de La Cruz, ya lo dijimos ayer esto. Ah, cierto, que estaba... Tenés razón, bueno, entonces Bueno, no. pero entonces venimos de venimos de nada y lado. vamos a hablar con la diputada nacional por la provincia de Córdoba, Gabriela Esteves, que ya es habitué. El año pasado la tuvimos acá. Sí, la tuvimos. Estuvimos entrevistándola en el cierre de campaña. Siempre hubiera sido como si hubieran pasado 10 años. Sí, es larguísimo, ya lo dijiste. Yo se lo voy a decir. No repitan los chistes, no repitan los chistes. Bueno, vamos a hablar con la diputada Gaby Esteves sobre varios temas, entre ellos principalmente la ley que están proponiendo el bloque del Frente de Todos, encabezado por el diputado Kirchner, sobre el tema del uso del suelo y los bueno, ya está, no le estoy diciendo a la gente. No le digo todo, lo que vamos a decir. Vean la nota que está buena. Andá y bañate antes de entrevistar a la diputada. Ahí va, chao. Bueno, Gabriela, bienvenida a Gallos Negros, ¿cómo estás? Gracias. Hacía ya un tiempo que no nos veíamos, nos vimos en Santa Rosa el año pasado. Hace un montón. Sí, bueno, el año pasado. Bueno, pasó una vida entre el año pasado y ahora. Bastante, sí, parecen, sí. No teníamos tantas ganas con tanta cosa que pasó en el medio. Claro. Por eso, parece que fue hace 10 años, ¿no? Un año. Sí, te juro que sí. Gaby, bueno, estamos, principalmente queríamos charlar con vos por el tema de los incendios en Córdoba y en el país, y a raíz de eso el diputado Máximo Kirchner hizo una propuesta de ley. Queríamos que nos cuentes un poco de qué va esa ley y cómo está el proceso en la Cámara. El diputado sin senadores. En principio es una modificatoria de la Ley Nacional de Manejo de Fuego, del artículo número 22 bis, donde si bien estaba de alguna manera expresado que no podía haber una modificatoria en la categoría de uso de suelo, no estaba planteado taxativamente los tiempos de conservación
y esto también lo que hace es dejar abierta una ventana, de alguna manera, a que con los nuevos ordenamientos que se deben hacer cada 5 años, la categoría de esa ley o el uso, la categoría de esa tierra o el uso de suelo, se vea modificado con el ordenamiento territorial. Sabes que con el ordenamiento territorial se hace un relevamiento de las tierras y se ve qué hay presente en el territorio para, a partir de eso, categorizarlo como verde en el caso de que se pueda utilizar para explotación intensiva o para otros fines, amarillo para que tenga que ser un área mixta de conservación y uso para fines de agricultura, o roja, que es zona de conservación absoluta donde no se puede hacer nada, digamos, donde hay que mantener la reserva del bosque, del monte, del arbustal, de lo que haya en ese territorio. Claro. Bueno, lo que hace esta ley es, esta modificación del artículo 22 bis es plantear que durante 60 años las tierras que han sido quemadas no pueden tener modificación en el uso de suelo, ni pueden tampoco dividirse. ¿Y esto por qué se pone que no se pueden dividir? Porque en la ley de bosque se plantea que las tierras que tienen menos de 10 hectáreas pueden ser consideradas tierras de pequeños productores, con lo cual no necesitan presentar un proyecto para ser aprobado en la Secretaría de Ambiente, porque pueden considerarse que son de pequeños productores. ¿El tema cuál es? Es que alguien que haya intencionalmente quemado esas tierras con fines especulativos, las subdivida en lotes de 10 hectáreas, y a partir de eso no tenga necesidad de presentar proyectos ante las autoridades de aplicación. Con lo cual, la ley esta, que es lo que plantea, esa tierra no se puede tocar, absolutamente prohibido tocarla de manera taxativa, donde no queda ningún tipo de dudas, durante 60 años. ¿Para qué? Para que se dé el tiempo necesario para que haya regeneración de suelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se da el tiempo para la regeneración de suelo, durante esos 60 años que no se puede tocar, va a volver a crecer el bosque, va a volver a ser un área de conservación que va a seguir sin poder tocarse. Con lo cual se desincentiva cualquier tipo de conducta especulativa en torno a los fuegos intencionales. Gaby, y vos decías cualquier tierra que se haya quemado. ¿Esto implica si se prueba que fue quemada intencionalmente o un incendio forestal que no haya sido intencional? Sabemos que el 90% son intencionales. Cualquier incendio... Y esto solamente aplica a tierras... Perdón. En realidad, no todos los incendios, yo escucho que se dice mucho, el 95% de los incendios son intencionales. En realidad, el 95% de los incendios son antrópicos. Es decir, son, de alguna manera, tuvo que mediar el hombre para que esos incendios se sucedan, pero no siempre son intencionales. Hay alguien que pasa en el auto, que está absolutamente mal, pero tira una colilla de cigarrillo, no tuvo la intención de prender un incendio, fuego, claro. Pero sí su acción provocó un incendio. Esto hay que diferenciarlo porque también muchas veces tiene que ver con las malas prácticas agropecuarias. Un pequeño productor que necesita renovar el pastizal para darle de comer a los animales, a veces prenden fuego, que es una mala práctica agropecuaria, pero no lo hace con la intención que se desate un incendio. Entonces hay que diferenciarlo eso, porque si no parece que hablamos de que como si fuese todo lo mismo, y en realidad no lo es. ¿Y esto, Gabriela, aplica a tierras fiscales y a tierras particulares o solo tierras fiscales? No, a tierras fiscales y particulares. Bien. En el caso de las tierras fiscales, además, se plantea que esas tierras no se pueden vender. En el caso de tierras particulares sí se pueden vender o arrendar, pero no se puede modificar el uso. Claro, claro. O sea, el uso quedaría siendo como bosque o como espacio natural y no se le puede dar otro. Inclusive, tierras que son utilizadas para la agricultura, tampoco se puede modificar su uso, porque también en muchos casos se incendian las tierras que son utilizadas para la agricultura para poder llevar adelante emprendimientos inmobiliarios. Claro, te abre muchas ventanas también, ¿no? Te abre muchas ventanas, digo, porque por ahí se quemó un terreno muy grande en el que hay una casa donde esa gente estaba viviendo, se le fue de la mano, digamos. La quema y se quemó una zona con vivienda o lo que fuera. Ahí también, ¿cómo funcionaría la ley? En esos lugares donde hay infraestructura mezclada con agricultura y con algo de monte o con algo de vegetación, la prohibición es por 30 años.
Gaby, una pregunta, porque se desincentiva, en realidad lo que hacen es, porque lo que sucede muchas veces es, como el ordenamiento se produce cada 5 años, alguien que tiene mucha plata para poder llevar adelante un emprendimiento inmobiliario, incendia una tierra muy importante y tiene espalda suficiente para esperar un par de años para que se recategorice esa tierra y utilizarla para los fines especulativos para los cuales les prende fuego. Claro, totalmente. Javi, y esta ley se va a aprobar en los próximos meses, supongo, o semanas, y va a ser retroactiva a las tierras que se están incendiando actualmente. ¿Se prevé un artículo al respecto? Eso tiene que quedar claro en lo que va a ser la reglamentación de la ley. Y en la reglamentación de la ley, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente. Y Juan ha sido súper claro en términos de la mirada que tiene al respecto. Claro. Así que yo entiendo, y lo digo sin miedo a equivocarme, que sí, que tiene que ver, aparte puntualmente, es una ley que se pensó por la situación que estamos transitando hoy en 13 provincias argentinas, digamos. Entonces, es para abordar esta problemática. Claro. Buenísimo. Claro. Justamente, bueno, con Juan Cabandier estuviste recorriendo hace unos días algunas zonas en el norte incendiadas y queríamos saber, bueno, cuál es el apoyo que está dando el Ministerio al tema de los incendios. Sabemos que han llegado brigadistas, aviones hidrantes y, bueno, cuáles son un poco los proyectos en lo inmediato para paliar un poco la situación. Mira, en principio, contarles que desde los primeros incendios que se sucedieron en agosto está presente los aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo de Fuego. Durante la segunda tanda de incendios, que fue bastante más cruenta, si los de agosto fueron terribles, los de septiembre fueron aún muchísimo peor, por la cantidad de hectáreas afectadas, se sumaron, además de los aviones hidrantes, un avión vigía, que es el que va haciendo el control del avance, y estuvieron presentes durante todo este mes en la provincia de Córdoba, el coordinador regional del Plan de Manejo de Fuego y el coordinador nacional, el director nacional del Plan Nacional de Manejo de Fuego estuvo presente todo el tiempo en el territorio, acompañando en todas las tareas tácticas al plan provincial, a las autoridades provinciales y también a los bomberos. Luego, a partir de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, llegó también un grupo muy importante de brigadistas, que los brigadistas son personal técnico altamente capacitado para este tipo de incendios, para incendios forestales, que fueron a prestar ayuda en la zona más complicada del monte en el norte de la provincia. Llegaron con todo el material necesario, con los camiones, bueno, con todo lo que se necesita para poder abordar las zonas a las que es difícil acceder, que fue para lo que se les pidió específicamente que vinieran, y además porque ya hay un proceso de desgaste, de cansancio por parte de los bomberos voluntarios que necesitan por ahí ese apoyo, ese respaldo de gente que viene con, bueno, un poco más fresca, digamos, ¿no? Claro. Con no ese cansancio de tantos días, porque además no solo es el cansancio físico, sino también el estrés, la frustración, el dolor de ver que avanza sobre eso. En realidad lo que pasó también en los incendios de las sierras este año, es que al haber tanto viento y tanto material combustible, porque entendamos que es una sequía que no hubo en los últimos 60 años, no tiene precedentes, había demasiado material combustible, entonces, y el viento y las llamas eran imposibles de controlarse en tierra. Claro. Y los aviones hidrantes en muchos casos no podían sobrevolar porque las ráfagas de viento eran de más de 85 kilómetros por hora. Entonces era algo realmente tremendo, y la frustración que sentían y la desesperación que sentían, y además terminaron peleando con las llamas para que no avancen sobre las casas y las cosas de las familias que viven en esas tierras, ¿no? Y eso fue lo único que pudieron realmente defender, porque se atrincheraron alrededor de las casas para que no llegue. Por ahí, porque muchas veces se empieza a plantear que no obraron bien, que no. Yo, que estuve en el terreno, que pude ver, la verdad que se juegan la vida y son voluntarios. Sí. Eso también hay que tener. Se juegan la vida voluntariamente. Si eso no es la patria, es el otro, no sé qué decirte. Claro, tal cual. Gabriela, y escuchame una cosa, en lo que tiene que ver en el tratamiento del Congreso de la ley,
digamos, seguramente tienen posiciones encontradas con algunos otros actores dentro del mismo Congreso. ¿Podrías comentarnos un poquito, a ver, cuáles son los argumentos contrarios de quienes se oponen a esto en este momento? Junto por el Cambio, por ejemplo, no quiso firmar el dictamen para el tratamiento, según tengo entendido. Sí, en realidad toda la oposición está nucleada detrás del proyecto y lo acompaña. Los únicos que no quisieron acompañarlos fueron el interbloque de Juntos por el Cambio. Hacen diferentes planteos al respecto por los cuales no están de acuerdo. Yo creo que hay que dar la discusión. Los argumentos, algunos de los argumentos que plantean es que muchas de las cosas que se expresan en esta ley están contempladas tanto en la ley de bosque como en la ley nacional de manejo de fuego, y es verdad, pero el diferencial es el tema de marcar los plazos y la prohibición de dividir, porque eso hace que sea taxativo y no haya dudas y no haya libre interpretación y no puedan tocarse las tierras en los ordenamientos posteriores. Claro, bueno, justamente si se hablan de plazo, justamente claro, debe tener que ver con los determinados tipos de intereses, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto que el proyecto se recuesta sobre la ley nacional de manejo de fuego y sobre la ley nacional y las provinciales que adhirieron a la ley nacional de ordenamiento territorial de bosque nativo. Claro. Pero lo que hace es dar una respuesta taxativa a la prohibición. Claro, perfecto. Para que no haya dudas y para que no se pueda una autoridad de aplicación provincial generar una modificación en el uso del suelo. Bueno, ese es el principal argumento, o sea, si no, de forma tal que queden dudas, si no se toca, que queden dudas, que se puedan... Claro, es decir, esta tierra no se toca, está prohibido, durante 60 años no se puede tocar, el que lo toca comete un delito. ¿En qué tiempos y qué, bueno, los votos al parecer por lo que nos contás están, porque si está todos los bloques opositores más el bloque del gobierno a favor del proyecto, debería salir? ¿En qué tiempos más o menos prevén que pueda estar vigente la ley? Y mira, vamos a intentar que sea lo más pronto posible. Vamos a intentar que el proyecto se pueda discutir lo más pronto posible para tener una respuesta concreta y que a partir de eso el Ministerio de Ambiente pueda trabajar en su reglamentación como autoridad de aplicación de la ley, porque ahora Plan Nacional de Manejo de Fuego depende del Ministerio de Ambiente, eso cambió hace un mes, mediante un decreto, y que se pueda avanzar muy rápido para empezar a trabajar sobre eso, porque sabemos que pronto se vienen los ordenamientos territoriales. En Córdoba, de hecho, tenemos 2 años de retraso en el ordenamiento territorial de bosque nativo de Córdoba, y lo que queremos es que antes de que se suceda cualquier ordenamiento, esté ya esa ley para que se contemple en los relevamientos que se vayan a hacer en los territorios. Javi, una última, sabemos que te tenés que ir y brevemente para sacarte un poquito del tema incendios y meternos en un tema que nos tiene hace varios meses preocupados, el tema coronavirus. ¿Cómo está la relación del gobierno de Córdoba con la nación en este sentido? Y cómo se lee un poco, se habla mucho de que hay datos erróneos, de que faltan datos, de que... Y que lo peor para Córdoba todavía no llegó, ¿no? ¿No es cierto? También se habla de eso. Yo soy seguidora de varios noticieros internacionales, sobre todo miro mucho los noticieros de televisión española porque tienen un panorama bien amplio de lo que sucede en el resto del mundo, y la realidad es que estos argumentos escucho que se dan en todas partes del mundo. La oposición siempre plantea que el oficialismo oculta datos, esconde la cantidad de personas fallecidas. Mira, yo lo que creo es que desde el primer momento se mostró por parte del gobierno nacional una enorme responsabilidad para hacer frente a la pandemia. Sabía que se iban a venir momentos terriblemente críticos, pero a partir de eso se tomó la decisión de 45 días de cuarentena total para poner en condiciones el sistema sanitario, que quiero recordar que asumimos el gobierno sin siquiera tener un Ministerio de Salud, y con un sistema de salud pública absolutamente desguazado. El gobierno nacional puso ahí todos los recursos y todo el trabajo del Poder Ejecutivo a nivel nacional en fortalecer y robustecer el sistema de salud. A partir de que se cumplió con el objetivo que se tenía planteado, se empezaron a generar algunas etapas de flexibilización, porque además también se entiende que, bueno, primero hay que volver a generar
generar actividad dentro del ámbito económico porque es necesario, y segundo porque también había mucho cansancio por parte de la población de estar tanto tiempo encerrados en sus casas. Pero la realidad es que es un virus que en la medida de que no nos cuidemos y que no mantengamos el distanciamiento social y que respetemos algunas de las cuestiones que tienen que ver con no hacer fiestas en nuestras casas, con no sé, intentar no compartir mate, no compartir un vaso, bueno, cosas que son muy básicas, pero que nos está costando mucho hacer. Vamos a lograr más o menos sostener una situación sanitaria equilibrada. Lamentablemente eso no está pasando. La mayoría de la gente, y vos lo escuchás, y ustedes que viven en Villa General Belgrano, que es un pueblo, lo deben saber muy bien, que se juntan, hacen fiestas, comen asado. Sí. Y la verdad que lo único que hace esto es ponernos en riesgo a todos. Si respetáramos un par de normas básicas que se nos han planteado desde el primer momento, con el sistema sanitario robustecido como lo tenemos en este momento, la verdad que la situación tendría que ir cada día mejorando, y no está sucediendo de esa manera porque no estamos entendiendo que parte de la responsabilidad la tenemos nosotros. El Estado cumplió la responsabilidad que tenía, ahora nos toca a nosotros también cumplir con la nuestra. En términos de la relación del gobierno nacional y provincial, desde un primer momento, no solamente el gobierno de Córdoba, sino todos los gobiernos de todas las provincias se alinearon a las definiciones de cómo abordar políticas de tratamiento de la pandemia del gobierno nacional, y eso sigue siendo así hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Saludos. Dale, gracias. ¿Qué estamos? ¿En una cocina? ¿Dónde estamos? Emilio, vamos a cocinar ahora mismo. Voy a sacar los tips míos, vamos a sacar a partir de ahora. Bueno, no, deja por favor, Tracy. Mirá. Yo les quiero contar una cosa. Tracy tarda 8 horas en hacer una tarta de atún. Una pascualina también tardó 8. 8 horas. Un día la voy a subir la receta, vas a ver que se tarda 6, se tarda en realidad. Bueno. Un tiempo un poco largo, tenemos que hacer... ¿Qué nos van a enseñar a hacer en la vaquita hoy? Porque no sé, vamos a hacer sorpresa. Vamos a ver qué cocina hoy la vaquita. Sorpresa es una monja que se la llevó la policía. Es verdad. No... Bueno, los tips, no es tips ahora, son los platos de la vaquita. Nos están presentando su carta este año, así que vamos a ver qué plato nos traen hoy para que vayamos a deleitar a la vaquita. Tengo una llamada... Anda, atendé que yo me voy con la vaquita. Dale. Hola, ¿cómo están? Le queríamos mostrar esta vez en nuestra cocina abierta de la vaquita, donde usted puede ver lo que cocinamos. Y estos platos son platos que están saliendo en este momento para la mesa. En este caso estamos terminando de armar o de cocinar sobre una base de hongos con verduras, con vegetales cocidos en una olla de hierro. Vamos a montar un conejo que ya fue previamente cocido en el horno de leña con un buen caldo de verduras, y donde se logra que esa pierna de conejo sea muy tierna. La terminamos sobre ese colchoncito de hongos, le agregamos obviamente un poquito de condimentos, y bueno, es una comida muy sana para venir a probar acá a la vaquita cuando ustedes tengan ganas. Son platos que siempre los tenemos, siempre. Vuelvo a insistir, la única manera de saber si les gusta es venir a probarlos. Hasta siempre. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut, suis-moi, et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi. Bueno, aquí estamos, señor. ¿Dónde estamos, Tracy? Estamos en las instalaciones del Restobar Los Troncos.
Impresionante, mirá cómo quedó. Se ve ahí un poco de las instalaciones. Ahora vamos a mostrar un poquito. Mostrar el dueño, míralo. Mirá, ahí está el dueño. Hola Fer, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo listo? ¿Cuántos meses cerrados estuvieron? Y toda la pandemia. Un montón. Desde el 18 de marzo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Mañana jueves. Mañana porque hoy jueves, somos miércoles que hoy somos miércoles y es tardísimo, estamos cerrando ya prácticamente. Sí, mirá la noche cerrada que hay afuera. Noche cerrada, sí. Ya lo hicimos muchas veces el chiste, Tracy, ya está. No importa, la gente... Pero bueno, el Restobar Los Troncos se amplió. Exactamente. ¿No? Creció, tiene segundo piso, tiene más espacio, más mesas. Cocina nueva, barra nueva, decoración nueva. No se la pierdan, vengan a tomar un café. Va a estar el desayuno ese que me tomaba yo con el yogur, con las frutas. Sigue estando. Joya, buenísimo, ya había venido. Bueno, listo, bien, entonces. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Bueno, vamos a grabar notas. Este va a ser un lugar de grabación de nuestro programa. Sí, va a ser nuestro estudio B. Y sí, nos llevamos bien con los dueños, así que... El estudio A es tu casa. Sí. Siempre, habitualmente. Así que bueno, acá estamos. Nos vemos la semana que viene, no sabemos de qué vamos a estar hablando. Interesante programa el de hoy. Tuvimos no dijimos nada de la diputada. Gaby Esteves, que hablamos un montón de cosas interesantes. La Gaby, como si fuera tu amiga, que no es tu amiga tampoco, ¿viste? Bastante. Se llevó mucho mejor conmigo en la charla. Ella me dice, Emi, hola Emi, ¿cómo andás? Así que sí, somos porque compinches, compañeros. Compañeros. Bueno, bien, interesante todo lo que planteó. El tema de la ley me parece sustancial en este momento y está buenísimo. Ojalá salga lo más rápido posible y ojalá que se aplique a los campos que se están incendiando actualmente, cosa de que no se puedan aplicar otros usos a esos suelos. Otros usos a esos suelos. No le preguntamos si entra la reserva de acá, la reserva esa de... no se quemó. No se quemó. Esa la están desmontando con topadora nomás. No se quemó. Bueno, eso. Y después estuve hablando con Jaimes, que también interesante el tema del ibuprofeno. Mauricio Jaimes. Parece que estuvieras hablando con Jaime de acá a la vuelta. Mauricio Jaimes. Jaimes. El intendente de La Cruz, que no entendí bien por qué es intendente si son tan pocos habitantes y en otros lugares son jefes comunales. Eso yo todavía no lo termino. No se lo quisiste preguntar. Yo te dije preguntáselo y no se lo quisiste preguntar. Me pareció que no. Bueno, eso, un programa interesante, como siempre. Como los tenemos acostumbrados a nuestros telespectadores. Bueno, nos vemos la semana que viene, no sabemos con qué. Seguramente va a haber novedades, va a haber sorpresas, así que no se lo pierdan. Un abrazo a todos y acuérdense. A todos, acuérdense. Quédense en casa, pónganse barbijo, no como nosotros. Él me hizo sacar el barbijo, yo lo tengo. No nos peleemos, todos queremos laburar y está complicado. Deberíamos desarrollar más el concepto Vengan a tomar café a Los Troncos, pero con distanciamiento. Vamos a hablar de la lealtad. Porque hemos tenido una charla muy profunda ayer mientras volvíamos de la Cruz con el señor Firpo y bueno, un poco viene a... Es que la cruz es como que te llega, la cruz, ¿no? Claro. Más cerca de la cruz que de Embalse. Sí, estás bueno, hecho un santito. Nos vemos la semana que viene. Chao. ¿Listo? ¿Tenemos todo? Gallo negro. Gallo negro. Gallo negro. Gallo negro. Soy yo. Negro. Buenos Aires.